Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? ¡Qué bueno! Les habla el profesor Juan Pablo, tu profesor de matemáticas. Y el día de hoy vamos a aprender fracciones y números mixtos. Ese es el tema. ¿Bien? Y ahora, atención, me voy a poner en posición de explicar el objetivo. Y para eso, chicos, vamos a decir luz, cámara, acción. Muy bien, chicos. El objetivo de hoy corresponde a las adiciones y sustracciones de fracciones y números mixtos, ¿ok? Muy bien, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a hacer adiciones. Las adiciones corresponden a las sumas y las sustracciones corresponden a las restas. ¿De qué? De números en forma de fracciones o números mixtos. Muy bien. Bueno, chicos, nosotros hemos visto varias veces sobre los números naturales en clases anteriores, donde teníamos la n que correspondía a los números naturales, ¿ok? Bien, en este caso vamos a hablar sobre los números racionales, ¿ok? Los números racionales corresponden a las fracciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una fracción que es 3/4, ¿ok? Bien. Up. 3/4, bien. ¿Y por qué es una fracción? Porque es un número que es racional, como este que está aquí, como en forma de ración o de fracción, que se ejemplifica de la siguiente manera. El número de abajo indica cuántas veces se va a partir este número. En este caso son 4 veces. Ahí está, el número 4. Y el número de arriba indica cuántas partes se van a pintar, ¿cierto? En este caso son 3. Así que pinto 1, 2, 3. De esta manera voy a representar el número racional, que no es natural, es racional, porque es una fracción, con 3/4. ¿Ok? Bien, con estos números vamos a trabajar, pero vamos a aprender a sumar una fracción con otra fracción, vamos a aprender a restar una fracción con otra fracción y también nos habla de los números mixtos. Bueno, ¿qué es un número mixto, chicos? Un número mixto corresponde a un número que tiene un número entero o un número natural, en este caso 1, y luego tiene la fracción. Entonces, mixto, ¿por qué? Porque tiene un número natural y un número en forma de fracción. ¿Perfecto? ¿Cómo se representa este número? Bueno, este número se representa de la siguiente manera. Primero, aquí nos está diciendo que debemos dividir una parte en 4, ¿cierto? Muy bien. Cuando hablamos de un entero, decimos que tenemos ya 4 partes pintadas de 4. Y luego, eso sería un entero, y luego tenemos que volver a hacer otro círculo, dividirlo en 4 y pintar 3/4. ¿Ok? O sea, 3 partes, 1, 2, 3 partes de 4. Por lo tanto, esto estaría representado como un número mixto. Un entero, que sería aquí, está la pieza entera, más 3/4 de parte. ¿Ok? Bien, esto sería también un número mixto. Vamos a aprender también el día de hoy a sumar un número mixto con otro número mixto. ¿Sí? Muy bien, chicos. Bueno, entonces vamos a empezar con esta clase y recordarles que tenemos entonces ahí 4 colorcitos. ¿Sí? Tenemos el color rojo, azul, amarillo y verde. El rojo corresponde a la concentración, ¿cierto? Vamos a empezar entonces con nuestro primer objetivo que corresponde a la concentración, un ejercicio de concentración. Luego tenemos el azul que voy a explicarles, ¿cierto? Porque primero tenemos que aprender, les tengo que explicar lo que vamos a hacer el día de hoy, cómo hacer los ejercicios, y el amarillo sería para resolver los ejercicios, ¿ok? Por último, el verde corresponde a donde viene nuestro amigo Humberto y hace un resumen de esta clase, ¿ok? Bien, vamos entonces con la primera pieza que es el color rojo. Muy bien, lo dejamos por acá y avanzamos, ¿ok? Nos vamos entonces al ejercicio de concentración, ¿bien? Muy bien, en este ejercicio vamos a imaginarnos, tenemos aquí
una imagen donde hay dos ositos, ¿ok? Si uno los mira a simple vista, ¿cierto? Uno, no sé, se pone a mirar, va a ver dos ositos con una flor, ¿cierto? Eso es mirar por encima, ¿cierto? Pero cuando uno se detiene a observar, a verlo con más detalle, se da cuenta que estos dos ositos no son tan iguales y hay 5 diferencias que debemos encontrar, sí. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién me dice cuál es la primera diferencia que podemos ver aquí en este osito? A ver. Sí, muy bien. ¿Se dieron cuenta que uno tiene una ceja y el otro tiene dos cejas? Bien, ahí tenemos entonces la primera diferencia de nuestros dos ositos. A ver, ¿quién me da una segunda diferencia? A ver. ¿Mm? Muy bien, ¿se dieron cuenta que hay un osito que tiene sus ojitos pintados de negro, ¿cierto? Completamente. Y el otro tiene un sacadito blanco, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos una segunda diferencia en los ojitos. ¿Bien? A ver, ¿cuál sería la tercera? Ah, sí. En la parte de la pancita también vemos que en un lado tiene una rayita hacia un lado, ¿cierto? Donde se cierra la pancita del osito. Y en el otro tiene la rayita al revés, que se ve como un poco raro, ¿cierto? Bien, esa sería una tercera diferencia con nuestros dos ositos, ¿ok? Bien, pero nos quedan dos diferencias más. ¿Qué les parece, chicos? Si ustedes se concentran, ¿ok? Y bueno, cuando termine este video lo pueden volver a ver o pueden pausarlo después y pueden identificar cuáles son las otras dos diferencias que nos faltan, ¿ok? De esta manera, entonces calentamos motores, neuronas, para poder partir con nuestra clase y ya estamos concentrados. Muy bien. Ok, en la segunda parte nos encontramos con este cubito, el cubito de color azul, donde les voy a explicar conceptos sobre las fracciones. Recordemos que vamos a ver sumas y restas o adiciones y sustracciones de números racionales o números en forma de fracción y números mixtos, que son una parte de número y otra parte de fracción. ¿Bien? ¿Cómo sumarlos y cómo restarlos? ¿Bien? Muy bien. Avancemos entonces. Bueno, primero que todo tenemos que entender qué son las fracciones, porque si vamos a sumarlas y a restarlas, tenemos que entender lo que es una fracción. Bien, dice, ¿qué es una fracción? Es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. Puede ser propia o impropia. Ah, miren, fíjense que no era solamente dos números, ¿ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, vamos a poner aquí 2 y este numerito, este es el signo de la resta que ocupo, pero lo vamos a poner como que si fuera, en este caso, estuviera esa rayita que divide siempre las fracciones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esto, ¿cierto? Fíjense que aquí tenemos 2 cuartos, ¿cierto? Muy bien. Bueno, si nosotros hiciéramos una representación gráfica, ¿cierto? Dibujáramos esta fracción, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Hacemos un círculo nuevamente. El denominador, recordemos que acá este número de arriba se llama numerador y este número de abajo se llama denominador, ¿sí? Entonces, el denominador, el número de abajo, me indica en cuántas partes debo dividir esta figura, ¿cierto? Puede ser un círculo, puede ser un cuadrado también, ¿cierto? Bueno, hagamos un cuadrado para que ustedes puedan ver. También puede ser un cuadrado, ¿ok? Que ustedes le den una forma, ¿cierto? Que de tal manera que no les cueste, obviamente, poder dividir las partes. Bien, por lo general se usa un cuadrado, un rectángulo o un círculo que son fáciles para poder dividir, ¿cierto? Muy bien, y aquí además nos quedan en partes iguales. Entonces, tenemos 4 partes, así que vamos a dividir en 4 partes nuestro cuadrado, ¿ok? El denominador me indica en cuántas partes debo dividir y el numerador me indica cuántas partes debo pintar. Entonces, aquí me dice 2 y yo voy a pintar 2 partes. Por lo tanto, esta sería la representación gráfica o por medio de un dibujo, cómo es nuestra fracción. Bien, eso sería. Entonces, ¿qué es la fracción? Es una expresión, ahí está, de una cantidad, aquí están dos cantidades, que una divide a la otra, ¿ok? Porque fíjense que una fracción también se puede hacer en forma de división.
¿sí? Por ejemplo, si yo hago 2, que estaba arriba, dividido en 4, ¿sí? También lo puedo hacer de esa manera, ¿cierto? Entonces, en este caso, sería así, ¿cierto? Lo puedo dar vuelta. Bien, entonces, ¿cuántas veces entra el 2 en el 4? Entra 2 veces y aquí tendríamos el resultado también gráfico de esta fracción. ¿Perfecto? Entonces, puede ser una división. La fracción es una división entre dos números, ¿ok? Bien, que divididos se forma una fracción. Bien, entonces, aquí tengo mis 2 cuartos, ¿cierto? Que también puede ser 4 dividido en 2, ¿ok? ¿Cuántas partes? El denominador me indica cuántas partes voy a dividir y el 2, cuántas veces va a entrar, cuántas partes van a entrar en este 4. En este caso, entran 2 partes en el 4, ¿ok? Muy bien. Pero aquí además nos dice que estas fracciones pueden ser propias e impropias. Y ahora vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Vamos a hablar primero de las fracciones propias. Ahí ustedes pueden ver varios ejemplos, ¿ok? Como por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno y un décimo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos el numerador, aquí, vamos a ver si aparece más adelante, cuando tenemos el numerador, el de arriba, el numerador, es más pequeño que el de abajo, que el denominador, se llama fracción propia. ¿Perfecto? Entonces aquí nos encontramos con una fracción que es propia. ¿Ok? Propia. Todas las fracciones propias son las que tienen el numerador es más pequeño que el denominador. Bien, entonces 2 cuartos es una fracción propia. Ahí también tenemos un sexto o un medio, que también el 1 es más pequeño que el 2, el numerador es más pequeño que el denominador y es una fracción propia. También aparece un quinto, ¿cierto? El 1 es más pequeño que el 5, que el que está abajo, por lo tanto es una fracción propia. Bien, esta entonces es una fracción propia. Bien, ahora, ¿cuál es una fracción impropia? Bien, bueno, en el caso de la fracción impropia es al revés, ¿ok? Entonces, aquí no sería 2 partido por 4, sino que sería 4 dividido en 2, ¿ok? Y fíjense, chicos, que aquí esto ya no sería propia, ¿cierto? Sino que sería impropia. Impropia, ¿cierto? Impropia se llama a las fracciones que su numerador es mayor que el denominador, ¿ok? El 4, ahora el de arriba, es más grande que el número de abajo. Ahí vemos otros ejemplos, por ejemplo, 11 octavos. Fíjense que 11 octavos, ¿ok? El 11 es más grande que el 8, por lo tanto, por eso sería una fracción impropia. Después tenemos ahí el 9 cuartos. El 9 es más grande que el 4, ¿cierto? Por lo tanto, es una fracción impropia. Y el 10 partido en 6, 10 sextos, que corresponde a el numerador, es el 10, es mayor que el denominador, el 6. Por lo tanto, es una fracción impropia. Pero algo sucede con estas fracciones impropias que también aparecen ahí, ¿ok? Fíjense, siempre, pero siempre, como les había comentado, el denominador, el número de abajo, me indica cuántas partes voy a dividir algo, ¿cierto? En este caso, fíjense que voy a hacer mi cuadrado, ¿cierto? Voy a hacer mi cuadrado. Y acá me dice que debo dividir en 2 partes, ¿cierto? En este caso, fíjense, debo dividir en 2 partes. Entonces, lo divido en 2 partes. Eso es lo que me dice el denominador. El numerador me indica en cuántas voy a pintar. Y resulta que aquí debo pintar 4, ¿sí? Entonces, solamente aquí me está indicando que se divide en 2. Por lo tanto, voy a pintar 1, 2, pero me faltan 2 más, ¿cierto? Entonces, voy a volver a hacer otra más, otro número, otra división de A2 para poder pintar las 4 partes. Ahí 3 y 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera, chicos, voy a dividir
o esta fracción impropia la voy a pasar a número mixto, ¿ok? Y es ahí donde entra en juego el número mixto. Aquí el número mixto me dice simplemente que tengo que tener 2 enteros, ¿cierto? O sea, me quedo con 2 enteros, ¿sí? Entonces, de esta manera, transformo mi fracción impropia a propia. Debo hacerlo, no puedo dejar una fracción impropia así como está, debo pasarla a número mixto. ¿Por qué? Porque al pasarla al número mixto, vuelve a ser un número más una fracción propia. Veamos un ejemplo ahí. Por ejemplo, tenemos 11 partido en 8, ¿cierto? El número 8 me indica que una pieza, en este caso también hay un cuadrado, se debe dividir en 8 partes. Fíjense en el cuadrado de la izquierda que está dividido en 8 partes, ¿cierto? Y el número de arriba, el numerador, me dice que debo pintar 11. ¿Cómo voy a pintar 11 partes si tengo solo 8? Bueno, se pintan las 8 que están en la primera parte y luego vuelvo a hacer otra división de 8. Otra división de 8. Entonces ahí voy a terminar de pintar las 3 que me faltaban. 9, 10, 11. Bien, entonces ahí está. Y si yo lo leo, ese gráfico que está ahí, dice que tengo un entero, o sea, tengo una parte completa, por eso está el 1, y dice al otro lado que tengo 3 partes pintadas de 8, ¿cierto? De 8 partes divididas, solamente pinté 3 en el segundo cuadradito, ¿cierto? Entonces, fíjense que al poner 3 sextos, ¿ok? Estoy volviendo a hacer una fracción propia. Recordemos que la fracción propia tiene el numerador menor que el denominador. Por lo tanto, entonces, de esta manera, quedaría nuestra fracción impropia pasada a número mixto para que este número mixto tenga un número entero más una fracción propia, ¿ok? Y de esa manera, entonces, puedo transformarla. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre en el ejemplo de abajo. Tenemos 9 cuartos. Es una fracción impropia del cual tenemos que transformarla sí o sí a número mixto. Bien, ¿qué nos dice? Nos dice el número de abajo que tenemos que tener piezas solamente divididas en 4. El primer cuadradito está dividido en 4 y resulta que el numerador, el número de arriba, me dice que tengo que pintar 9 partes. ¿Cómo voy a pintar 9 partes si solo tengo 4? Entonces tengo que volver a hacer otro cuadradito para volver a pintar las partes. Entonces pinto en el primer cuadradito 4. ¿Bien? Después voy a hacer otro espacio con 4. Fíjense, y tengo que pintar las otras 4 y ahí ya tengo 8 cuadrados pintados. Pero resulta, en este caso son triángulos, ¿cierto? Que se dividen así con una X y sería 4 triángulos más 4 triángulos, tengo 8 triángulos pintados, ¿cierto? Pero resulta que son 9 los que tengo que pintar, así que tengo que volver a hacer otra figura más, ¿ok? Tengo que hacer tantas figuras hasta que pinte todos los numeradores. En este caso, tengo que hacer 3 cuadrados como aparece en el ejemplo. Entonces, en el tercero pinto la que me faltaba, que era el triángulo 9, ¿cierto? Y ahí tengo pintado 9. Entonces, ¿cómo me queda este gráfico? Me queda como número mixto que tengo 2 cuadrados pintados, que eso significa 2 enteros, y en el tercer cuadrado me dice que tengo un cuadradito pintado de 4, o sea, un T, un cuarto, ¿cierto? 1 de 4. Por lo tanto, el resultado sería 2 enteros, un cuarto. ¿Bien? Y un cuarto vuelve a ser nuevo una fracción propia. ¿Por qué propia? Porque el numerador es menor que el denominador. ¿Se dan cuenta, chicos? Bien, entonces de esa manera tenemos nuestra fracción propia. Otra vez, ¿ok? De la impropia pasamos a la propia. ¿Bien? Por medio de los números mixtos. Muy bien. Bueno, en el de abajo también aparece exactamente lo mismo. Fíjense que tenemos un triángulo también. Dos círculos, son como ruedas, ¿cierto? Ruedas de bicicleta, ¿cierto? Y dice que tenemos la fracción impropia 10 sextos, ¿ok? ¿Por qué impropia? Porque el numerador es 10 y el denominador 6. El de arriba es mayor que el de abajo, es una fracción impropia. ¿Podemos dejarla así? No. Debemos transformarla a fracción propia, ¿ok? Entonces, por eso vamos a hacer el ejercicio nuevamente de pintar, ¿ok? Entonces, fíjense. El denominador, el número de abajo, que es el número 6,
dice que se puede solamente una parte entera se puede dividir en 6 partes. Entonces, la primera ruedita, fíjense, el primer círculo está dividido en 6 partes y el número de arriba, el 10, me indica que debe pintar 10 partes. Pero no puede pintar 10 partes si solo hay 6. Así que vamos a pintar primero las 6 y necesitamos hacer un segundo círculo que también va a estar obviamente dividido en 6 partes y vamos a terminar de pintar. Entonces 6 y después vamos a pintar 4 más para que sean las 10 pinturitas. ¿Ok? Entonces tenemos 10 pinturitas, pero en la segunda nos va a sobrar, ¿cierto? Nos van a quedar 2 pedacitos más. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a leer? La rueda entera sería un entero, ¿cierto? Y la otra rueda sería 2 sextos, ¿cierto? O sea, perdón, 4 sextos. ¿Por qué 4 sextos? Porque pintamos 4 de los 6 espacios, ¿ok? Entonces sería resultado un entero 4 sextos. El 1 sería un número natural y 4 sextos sería nuestra fracción que volvería a ser propia, ¿se dan cuenta? Entonces esa impropia se transformó en propia, o sea, nos quedó un numerador 4 y un denominador 6, o sea, el numerador más pequeño que el denominador como debe ser nuestra fracción. ¿Perfecto, chicos? Muy bien. Bueno, vamos a avanzar, ¿ok? Ahora vamos a ver qué sucede en este caso con la siguiente diapo, ¿cierto? Muy bien. Los números mixtos. Bien, nos habla ahora de los números mixtos. Vamos a ver más en detalle el número mixto. Dice, los números mixtos son aquellos que se componen por un número entero y una fracción propia. Ojo, los números mixtos siempre tienen fracciones propias, no tienen fracciones impropias. ¿Bien? Entonces, recordemos que las fracciones propias son aquellas que tienen el numerador menor que el denominador. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un entero 2 cuartos, ¿cierto? Porque tenemos que hacer, en este caso, una fracción, tiene que ser un número, fíjense que ahí dice un número entero, que en este caso es el 1, y debe tener también una fracción, ¿ok? Una fracción, pero la fracción debe ser propia, debe tener el numerador menor que el denominador. ¿Bien? Entonces, ¿cómo graficamos esto? Bien, lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos aquí, siempre nos va a indicar en cuántas partes tengo que dividir mi parte, ¿cierto? Entonces, en este caso, en 4 partes, ¿cierto? Muy bien. Y acá me dice que ya tengo pintada una parte, ¿cierto? Entonces, voy a pintar todo esto que corresponde a un entero. ¿Bien? Y ahora tengo que hacer el 2 cuartos. Así que vuelvo a hacer otra figura más, fíjense, donde aquí tengo que pintar solamente 2 del 4. ¿Bien? Y ahí tengo mi número mixto, que está graficado también. Un entero, 2 cuartos. ¿Qué es un número mixto? Es la composición de un número entero y una fracción propia. Aquí está la fracción propia y el número. ¿Cómo se puede graficar? De la siguiente manera. Aquí tenemos un entero y acá tenemos 2 cuartos. ¿Ok? Pero para hacer nuestra suma y nuestra resta, debemos también aprender otra cosita. ¿Bien? Y esto, atención, quiero que ponga mucha atención, cómo nosotros vamos a transformar, porque si tenemos dos números mixtos en una suma, ¿ok? Queremos sumar un entero 2 cuartos más un entero 2 quintos. ¿Ok? ¿Cómo sumamos esto? Para sumar esto debemos transformar nuestro número mixto. ¿Ok? Sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense, atención. Paso número 1. Multiplicar el entero con el denominador. Entonces yo multiplico, aquí pongo un puntito, el entero con el denominador. Entonces, 1 por 4, 4, ¿cierto? Y ese 4 que me queda, ese resultado de esa multiplicación, voy a sumar el resultado. Aquí voy a poner la suma, que es así.
voy a sumarlo con el numerador. ¿Ok? Fíjense. Entonces, 1 por 4 me da 4. Más 2, 4 más 2 me da 6. Por lo tanto, fíjense que voy a poner el 6 arriba. ¿Cierto? 1 por 4, 4, más 2, 6, ¿cierto? 6, y aquí voy a poner el 4, fíjense. Entonces, ahí tengo 6 cuartos. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, de esta manera, estoy transformando un número mixto a una fracción, ¿ok? ¿Para qué? Para poder después sumarla, ¿ok? Entonces, paso número 1, para poder hacer entonces, atención, usted debe tomar nota también, ¿ok? No es solamente mirar la clase, sino que también tomar nota. Bien, paso 1, para transformar, vamos a poner transformar número mixto a fracción, ¿ok? ¿Cómo transformar número mixto a fracción? Paso número 1. Entonces, paso 1, debemos multiplicar el entero con el denominador. Entonces, multiplica el entero con el denominador. ¿Bien? En este caso, ¿cuál sería el ejemplo? 1 por 4. 1 por 4. Paso número 2. Paso 2. Al resultado, súmale el numerador. Entonces, al resultado, súmale el numerador. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo tenemos 1 por 4 es 4, ¿cierto? Entonces quedaría 4 más, le tengo que sumar el numerador, que es 2, y me quedaría signo igual 6. ¿Ok? Bien, entonces, y el paso, perdón, este es el paso 2, y paso 3, el último, paso 3, conserva el denominador. Entonces, paso 3, conserva el denominador. ¿Qué significa conserva el denominador? Significa de que voy a seguir manteniendo el mismo denominador que tengo. Si tengo el 4 aquí, yo siempre voy a poner el 4. Entonces, fíjense cómo voy a transformar con estos pasos, transformar el número mixto a fracción. Primero, paso 1, multiplica el entero con el denominador, o sea, 1 por 4. Voy a multiplicar, aquí lo separo para que lo puedan ver bien, 1 por 4. ¿Bien? 1 por 4, que es igual, aquí no puse el resultado, que es igual a 4. ¿Cierto? Bien. Paso 2. Al resultado, a este resultado de la multiplicación, súmale el numerador. Entonces, si tenemos como resultado 1 por 4, 4, vamos a sumar estos dos números, ¿cierto? Se suma el numerador. ¿Bien? Súmale el numerador. Entonces, el resultado de 1 por 4, 4, se le suma el numerador, que en este caso es el 2. 4 más 2 me da 6. ¿Bien? Y aquí voy a poner el 6. ¿Ok? Y después dice, paso 3, conserva el denominador. O sea, conservo este mismo 4, lo dejo ahí. ¿Ok? Y así transformo entonces a una fracción mi número mixto. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para poder sumar y restar entonces números mixtos. ¿Bien? Muy bien. Ahora, dada esta explicación, chicos, vamos a lo que nos convoca, que son los ejercicios. ¿Ok? Muy bien. Vámonos entonces bueno, ahí vemos un ejemplo de números mixtos que ya los habíamos visto, ¿cierto? Que en este caso una fracción impropia pasa a mixta, y para pasar a mixta, fíjense que tengo 1 por 8, 8, más 3, 11 octavos, y vuelvo nuevamente a tener el mismo número, o sea, del número de la fracción impropia paso a la mixta, y la mixta a la impropia, y así. Muy bien. Vamos entonces. Ahora vamos con la suma y resta de fracciones, y para eso, atención, vamos a ver el desarrollo
que nos vamos a ir con el colorcito amarillo. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a ver cómo tenemos que sumar dos fracciones. ¿Ok? Bien. Tenemos, vamos a poner 5 sextos. 5 sextos más, vamos a poner el signo más aquí, más, me salió grande el más, un tercio. Un tercio. ¿Ok? 5 sextos más un tercio. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer para sumar? Fíjense, atención. Primero vamos a hacer nuestro árbol de factores. ¿Ok? O sea, tenemos que buscar un número primo que divida a cualquiera de los dos números. ¿Ok? Los números primos recordemos que son 2, ¿ok? Los puedo escribir acá. 2, 3, 5, 7, 11. Vamos a llegar hasta el 11. Los números primos, recordemos que lo habíamos visto en otras clases, que son los números que son divisibles solamente por el 1, 2 dividido en 1 y por sí mismo, o sea, 2 dividido en 2. No hay otro divisor, solamente tiene dos divisores los números primos. ¿Ok? Aquí estoy poniendo entonces los primos, solamente tienen dos divisores, que son el 1 y por sí mismo. El 3 también se divide en 1 y en sí mismo. El 5 se divide, 5 dividido en 1 me da 5 y 5 dividido en 5 me da 1. No tengo otro divisor. El 7, 7 dividido 1 me da 7 y 7 dividido 7 me da 1. No tengo otro divisor. El 11, 11 dividido 1 me da 11 y 11 dividido 11 me da 1. No hay otro divisor. Por lo tanto, tiene dos divisores y es considerado entonces un número primo. Bien, entendiendo eso y recordando eso, vamos a utilizar los números primos aquí. ¿Ok? Entonces, partimos con el más pequeño, el 2. El 2 me sirve para dividir al 6, sí, la mitad de 6 es 3. ¿Me sirve para dividir al 3? No, porque no puedo dividir, el 3 es un impar, ¿cierto? Por lo tanto, no se puede dividir en 2. O sea, se podría, pero sería con decimal. Pero nosotros estamos buscando solamente números enteros, ¿ok? Números que no tengan decimal. Por lo tanto, no me sirve con el 3. Y ahora, si yo siguiera con el 2, a ver, vamos a ponerlo con este color. Si yo siguiera con el 2, no podría dividir ni a este, porque aquí tengo el 3 y acá puse una rayita, pero también es como bajar el 3 de nuevo. ¿Se entiende? O sea, todavía no se ha dividido. El 2 ya no me sirve. Por lo tanto, me voy con el siguiente primo, que es el 3. Entonces, pongo el 3. Y fíjense que para dividir, entonces divido, 3 dividido en 3 me da 1. Y hasta ahí llego. Cuando llego al 1 ya no sigo más con ese número. Y aquí ocurre lo mismo. 3 dividido en 3 me da 1. Cuando llego al 1 se cerró. Perfecto. Muy bien. Entonces tengo dos números. Aquí, dos números primos. Estos números primos se deben multiplicar entre sí. O sea, debo decir 2 por 3 o 3 por 2. Y me da 6. ¿Cierto? 2 por 3 me da 6. Por lo tanto, aquí abajito voy a poner el número 6. ¿Se dan cuenta? El 6 corresponde al mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo sería el 6. ¿Ok? ¿Perfecto? Muy bien. ¿Para qué hago esto? Esto lo estoy haciendo para poder igualar mi denominador. ¿Ok? Para que no sean distintos. Fíjense que acá tengo un 6, es distinto al 3. Tengo distintos denominadores. Por lo tanto, yo los quiero igualar. ¿Ok? Entonces, para igualarlos, busco el mínimo común múltiplo entre los dos números, que me da 6, y lo coloco aquí. Ahora me hago la pregunta. Digo, el 6, ¿cuántas veces entra en el 6? Una sola vez. Y ese 1 voy a poner aquí multiplicado por el número 1 que dije. Entonces, aquí también voy a poner una multiplicación. ¿Se multiplica con qué número? Con el número que aparece de cuántas veces entra este numerador en este otro. El 6 en el 6 entra una vez, por lo tanto lo pongo ahí. Aquí, ¿cuántas veces el 3 cabe en el 6? 3, 6, cabe dos veces. Por lo tanto, aquí voy a poner el 2. ¿Ok? Bien, entonces aquí, ¿qué tengo? Digo, 5 por 1 me da 5. Luego pongo el signo más porque estoy sumando.
y digo 1 por 2, 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tengo el resultado. Bien, de esta manera yo estoy transformando. Busqué el mínimo como un múltiplo, luego me pregunté cuántas veces entraba, el 6 en el 6, por eso pongo el 1, porque 6 dividido en 6 me da 1, y multiplico ese 1 con el numerador que tenía de un comienzo, que es el 5. 5 por 1 me da 5. Luego hago lo mismo acá. También el 3, digo cuántas veces entra en el mínimo como un múltiplo, que es 6. Y entra 2 veces, ¿cierto? Y ese 2 lo coloco acá, que se va a multiplicar con el otro numerador que estaba al comienzo. 1 por 2, 2. ¿Bien? Y ahora voy a solucionar esto. 5 más 2 me da 7. Y aquí termino con el 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es mi resultado de esta suma de dos fracciones que son propias, ¿ok? Dos fracciones propias. Ahí tenemos la suma de dos fracciones propias. Bien, chicos, ahora atención, sigamos con otro ejercicio. Vamos a hacer entonces, ahora, avanzamos de todas maneras tranquilos porque vamos haciendo más ejercicios. Ahora lo vamos a hacer con resta. 7 cuartos, sacamos esto porque ahora vamos a poner una resta. 7 cuartos menos un medio. Un medio. ¿Perfecto? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer primero? Primero darnos cuenta que los denominadores son distintos. Este es un 4 y este es un 2. Si fueran iguales, no habría ningún problema, porque si fuera 4 y 4, si fueran denominadores iguales, solamente lo mantengo y aquí resto 7 menos 1 me da 6 y listo. Terminé mi resta de fracciones. Pero resulta que la idea es aprender a restar con denominadores distintos. Cuando tenemos denominadores distintos, tenemos que igualarlos. Por eso tenemos que sacar nuestro mínimo común múltiplo. Y para eso nos vamos al árbol de factorización. ¿Cómo utilizamos este árbol? Por medio de los números primos que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces partimos con el más pequeño, que es el 2. Ponemos el 2 aquí. 4 dividido en 2, ¿se puede? Sí. 4 dividido en 2 me da 2. Por lo tanto, coloco aquí el 2. ¿Bien? Y aquí, 2 dividido en 2 me da 1. Entonces, cuando llego a 1 con un número, le pongo dos rayitas porque ahí se terminó. Ya no tengo que seguir dividiendo ese número, ¿ok? Ya lo dividí. Y ahora me queda todavía este. Así que vuelvo a colocar el 2, ¿ok? Porque tengo que dividir al 2. 2 dividido en 2 me da 1. Y ahí termino entonces con estos dos números. ¿Ok? Bien, no necesité ocupar el 3, ni el 5, ni ningún otro. Solamente con el 2 he resumido todo. Ahora, recuerden, ¿qué se hace con esto? Se multiplica. Entonces multiplico 2 por 2, que me da 4. ¿Cierto? 2 por 2 me da 4. Recuerden, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar después los números que tengo aquí, en este lado, que dividía todos estos para llegar a 1. Todos los números que tenga los tengo que multiplicar entre sí. ¿Ok? En este caso tengo solo dos números, así que 2 por 2 me da 4. ¿Bien? 4 es el mínimo común múltiplo. ¿Ok? O sea, igualé los dos denominadores. Para eso hice eso. Entonces coloco aquí el 4. Y voy a hacer el mismo ejercicio que hice anteriormente. Aquí ponemos el por y el por, ¿cierto? Porque estos se van a multiplicar con estos de acá. Entonces, ¿qué número va acá? Decimos primero, tomamos el denominador y decimos, ¿cuántas veces el 4 cabe en este 4, que es el mínimo común múltiplo que sacamos? 4 dividido en 4 me da 1, por lo tanto voy a poner aquí 1. Aquí digo, ¿cuántas veces el 2 cabe en mi mínimo común múltiplo, el que saqué en la multiplicación, o sea, en el 4? El 2 en el 4 caben dos veces, ¿cierto? 2, 4. Entonces caben dos veces y yo pongo aquí el 2, ¿ok? Ya tengo mi 4 acá y ahora lo que voy a hacer es multiplicar lo que hice aquí. 7 por 1 me da 7. Luego pongo el signo, en este caso no es suma, es resta. Ojo ahí, no se vaya a confundir. Y luego digo 1 por 2 me da 2.
¿cierto? 2. Perfecto. Entonces ahora lo único que me queda es hacer esta resta. 7 menos 2 me da 5, ¿ok? Sería 5 cuartos, ¿ok? Porque el denominador lo continúa igual. Ahí tengo 5 cuartos. Ese sería el resultado de esta resta de fracciones. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? En este caso ahí tenemos más sumas. Y ahora quiero que nos vayamos a este ejercicio. Fíjense. De todas maneras, chicos, esos ejercicios que no lo estamos viendo ahora también van a estar abajo en el material complementario del cual usted lo puede descargar y realizar en su casa, ¿ok? Siguiendo los mismos pasos que le estoy explicando, ¿ok? Bueno, aquí tenemos una suma, ¿cierto? Sacamos y tenemos una suma. Y tenemos dos números mixtos. Tenemos un entero, vamos a dejar un ratito acá, un entero, 2 tercios. Y tenemos también otro número mixto que es 3 enteros, 4 quintos, ¿cierto? Bien, estos números no los podemos sumar así nomás. Debemos transformarlos. ¿Se acuerdan que cómo los transformábamos? Paso 1 se multiplica el entero con el denominador y luego paso 2 se le suma el numerador, ¿cierto? Y paso 3 se mantiene el denominador. Entonces, digo 1 por 3, 3, más 2, 5. Pongo el 5 arriba y abajo mantengo el 3. Esta fracción, este número mixto, se transforma a fracción 5 tercios, ¿ok? Entonces, dejo 5 tercios ahí. Y después, aquí vamos a dejar el 5 y vamos a transformar esta. Recordemos que el número entero se multiplica con el denominador. 3 por 5 me da 15 y luego sumo al numerador. 15 más 4 son 19, ¿ok? Entonces pongo 19 y abajo mantengo el denominador, 19 quintos. Esa sería entonces la transformación de mi número mixto a fracción, ¿ok? Entonces, ahora sí, tengo 5 tercios, vamos a hacerlo más grande, 5 tercios, ¿cierto? Más 19 quintos, 19 quintos, ¿ok? Bien, ahora sí, cuando ya tengo dos fracciones, ahora puedo sumar, ¿ok? Entonces, voy a ir a mi árbol, ¿cierto? De factorización, donde voy a colocar acá los números mixtos, o sea, perdón, los números primos que dividan. Voy a partir con el 2, pongo el 2. Pero el 2 no divide ni al 3 ni al 5, así que no me sirve el 2, lo borro. Ahora me voy con el siguiente, el 3, fíjense, el 3 divide al 3, 3 dividido en 3 me da 1. Terminé con el 3. Pero el 5 no lo puedo dividir en 3. Por lo tanto, bajo el 5. Y fíjense que ya el 3 no me sirve, así que voy a ocupar el 5, que es el siguiente primo. Por lo tanto, voy a poner el 5 acá. 5 dividido en 5 me da 1 y ahí termino nuevamente con esos dos números. ¿Perfecto? Ahora, voy a multiplicar entonces mis dos números primos que ocupé. 3 por 5 me da 15. ¿Para qué hice eso? Para poder igualar los denominadores, ¿ok? Porque recordemos que aquí tenemos un 3 y un 5 y son denominadores distintos, ¿ok? Entonces, voy a aquí poner los puntitos. No se olvide de poner los puntitos, ¿por qué? Porque vamos a buscar un número que se multiplique con el 5. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, 3, ¿cuántas veces entra en el 15? 3, 6, 9, 12, 15. Entra 5 veces. Y ese número 5 lo vamos a poner aquí. Y luego decimos, ¿cuántas veces el 5 entra en el 15? 5, 5, 10, 15. Entra 3 veces. Por lo tanto, el 3 lo ponemos acá. Bien, ya tenemos nuestro denominador igual. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar. 5 por 5 me da 25. Esta es una suma, así que pongo el signo suma. Y multiplico 19 por 3. 3 por 9 me da 27. Llevo el 2. 3 por 1, 3 más 2, 5. Son 57, ¿cierto? Entonces, tengo esta suma, ¿ok? Que la voy a resolver. 57 más 25, ¿ok? Lo puede hacer mentalmente o lo puede hacer haciendo un cálculo aquí en un costadito. Vamos a hacer un cálculo como que
como para que usted pueda entender, hago esta suma, ¿cierto? 57 más 25 y voy a sumar primero los numeradores, ¿ok? Entonces 7 más 5 me da 13, ¿sí? Llevo el 1, perdón, 12, ahí sí, 12, llevo el 1 y 5 más 1, 6, más 2, 8, ¿ok? Entonces, tenemos 82, sería como resultado. Entonces, aquí vamos a poner como resultado 82 partido por 15, ¿ok? Y este sería el resultado de mi suma de fracciones con números mixtos. Recordemos que vamos a transformarlo a número mixto y después, finalmente, lo sumamos. ¿Muy bien? Bueno chicos, con eso hemos terminado la clase de hoy. Fue un poquito intensa, con mucho que aprender. Pero bueno, está este video para que usted lo pueda revisar y volver entonces a, ¿cómo se llama? A entender paso a paso. Perfecto, chicos. Ahora los voy a dejar con Humberto para que se despida de ustedes. Llamemos Humberto. Humberto. Hola, chicos. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien. Ahora, atención, vamos a hacer el resumen de esta clase. Primero hicimos un juego de concentración donde teníamos que ver que los dos ositos tuvieran 5 diferencias, ¿cierto? Para eso nos concentramos y buscamos las diferencias. Luego en el inicio estuvimos viendo conceptos para aprender lo que era una fracción, ¿cierto? Que es un número racional. Esta fracción puede ser propia, donde el numerador es mayor que el denominador. El numerador es menor que el denominador, y la fracción impropia, donde el numerador ahora sí es mayor que el denominador. También vimos los números mixtos. Los números mixtos son los que tienen un número entero y una fracción propia, ¿cierto? Y también aprendimos a transformar un número mixto a una fracción impropia, ¿cierto? Donde multiplicábamos el entero con el denominador y le sumábamos el numerador, ¿ok? Y nos da un resultado que le ponemos en el numerador y en el denominador conservamos el mismo denominador que estaba. ¿Perfecto? Luego hicimos ejercicios con sumas, con restas de números de fracciones y también sumas con números mixtos transformados. ¿Perfecto? Bueno chicos, un besito para todos ustedes y nos vemos en otra ocasión. Profesor Juan Pablo. Aquí estoy chicos, muy atento a lo que decía nuestro amigo Humberto, ¿cierto? Cerrando este capítulo, donde como hoy aprendimos entonces a sumar y a restar fracciones, números racionales, ¿cierto? Fracciones y números mixtos, ¿cierto? Muy bien. Y también todo lo que nos trae sumar y restar, ¿cierto? Que es sacar el mínimo común múltiplo o transformar un número mixto a una fracción, ¿cierto? Y así entonces hemos aprendido bastante de las fracciones. Bueno chicos, en la clase anterior nosotros teníamos un desafío que era nuestra adivinanza donde decía un solo portero, un solo inquilino. Tu casa redonda la llevas contigo. ¿Qué es el caracol? ¿Cierto? Muy bien, porque está solito, es un solo inquilino y su casita la lleva ahí atrás, ¿cierto? Muy bien, ahora para la siguiente clase tenemos este desafío que dice por aquel camino va caminando quien no es gente, ¿ok? No es una persona, ¿cierto? No es gente. Dice, adivínelo el prudente que en el nombre se quedó atrás, ¿ok? Bueno chicos, ustedes van a analizar esta adivinanza y la próxima clase me trae la respuesta, ¿ok chicos? Bueno, ahora me voy a despedir con todos ustedes con esta canción que ustedes ya la conocen. Y la cantamos todos juntos, se dice 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9. Son los números que vas a aprender y te servirán para toda la vida. Vamos de nuevo y dice 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9. Son los números que vas a aprender y te servirán. Vamos a cantar de nuevo.
y te servirán. Una más. Y te servirán para toda la vida. Bueno chicos, con eso hemos terminado. Sin antes mencionarles que se suscriba al canal de aprendolibre.cl, póngale suscribir ahí abajito, ¿cierto? En la campanita y también coloque por favor un like, ¿ok? Si les gustó este video, coloque un like porque es la manera del cual yo puedo saber si les gustó o no les gustó esta clase, ¿ok? Entonces así, si me ponen muchos likes, voy a estar muy contento y además también me voy a inspirar para hacer clases mejores y más entretenidas para ustedes, ¿ok, chicos? Aquí abajito hay un material complementario que usted lo puede descargar para trabajar en su casa de igual manera, ¿ok? Les mando un besito muy pero muy grande, un abrazo fraternal y nos vemos en otra clase con el profesor Juan Pablo, tu profesor de matemáticas. ¡Hasta pronto! Uy, Humberto, me gustaría hacer avioncitos de papel. ¿Y por qué no vamos a hacer avioncitos de papel? ¡Vamos!